Un policía sale del cuartel con el arma que debería proteger a la ciudadanía. La entrega en manos de un criminal. Una madre recauda extorsiones mientras su hijo dirige desde Paraguay. Un comandante intenta detenerlos. 10 días después, es dado de baja. Alguien desde adentro siempre avisaba. Cada operativo fracasaba. Cada cerco se cerraba tarde. La pregunta no era cuándo atraparían al monstruo, sino quiénes hacían todo para que jamás lo atraparan. Septiembre de 2025. San Lorenzo, Paraguay. La tarde del miércoles 24 avanza con normalidad aparente. En una pequeña plaza del barrio, 3 hombres de civil cruzan sin prisa. Visten como cualquier transeúnte. No hay sirenas. No hay uniformes visibles. Nadie podría sospechar que llevan meses siguiendo la pista del peruano más buscado de Sudamérica. La coordinación es milimétrica. Cada movimiento ha sido planificado durante semanas en absoluto secreto. A las 5:50 de la tarde, ingresan a un departamento alquilado bajo nombre falso. Dentro encuentran a Eric Moreno Hernández, el hombre que durante 3 años mantuvo en jaque a toda la policía peruana. El monstruo no opone resistencia. Tiene 4 celulares consigo. Esos aparatos contienen la evidencia que podría revelar conexiones que cruzan fronteras, nombres de funcionarios corruptos, registros de pagos millonarios. Todo está ahí, guardado en la memoria digital de dispositivos que durante meses fueron su única línea de comunicación con el imperio criminal que construyó desde el exilio. Los periodistas locales llegan rápidamente. Moreno acepta hablar frente a las cámaras. Le preguntan cómo logró evadir la justicia durante tanto tiempo, si recibió ayuda para mantenerse oculto. Niega cualquier protección de autoridades paraguayas. Está sereno, casi relajado. Pero cuando una reportera le pregunta directamente si la policía peruana lo alertaba sobre los operativos en su contra, la respuesta cambia todo. Siempre, contesta sin dudar. Siempre lo avisaban. La palabra queda grabada en video. Se difunde en todos los medios. Esa sola confesión abre un abismo. El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de Paraguay, Luis López Velázquez, confirma días después los detalles que muchos sospechaban. El operativo final solo lo conocían 3 agentes de la Fuerza Antidrogas. En 3 ocasiones previas, Moreno había escapado por alertas internas y filtraciones. Habían aprendido la dura lección de que no podían confiar en nadie fuera de su círculo más cerrado. López Velázquez califica a Moreno como un adversario extremadamente escurridizo. Había burlado a la Policía Federal y Militar en Brasil y Bolivia. Logró escapar de varios cercos policiales. Fue una tarea ardua. Recién en el 3er operativo lograron detenerlo. La reserva respondió a motivos concretos. 2 o 3 policías peruanos filtraban sistemáticamente información durante toda la cacería. Para garantizar el éxito de la intervención final, los agentes paraguayos tomaron una decisión inusual. Se comunicaron exclusivamente en guaraní, uno de los idiomas oficiales del país. El idioma, incomprensible para quienes no lo dominan, les ofreció una ventaja táctica decisiva. Cualquier infiltrado peruano que intentara escuchar las comunicaciones quedaría completamente fuera del circuito. El guaraní se convirtió en su única barrera de seguridad real contra la corrupción que venía desde Lima. En la capital peruana, la captura enciende todas las alarmas institucionales. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, reconoce públicamente lo que durante meses se había negado. 3 agentes de la Policía Nacional colaboraban activamente con Moreno. Un colaborador eficaz los había señalado formalmente en febrero de 2024. Entonces se conformó un equipo especial, pero la realidad era mucho más grave. No eran 3, eran muchos más. El comandante en retiro, Francisco Rivadeneira, ex jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, lo había advertido con claridad devastadora. Durante su gestión, identificó entre 13 y 15 policías de otras unidades trabajando directamente para el criminal. 2 efectivos infiltrados operaban dentro de la misma BREC. Los descubrió, los sacó, documentó todo. Presentó su denuncia formal el 6 de diciembre de 2024 ante el general Marco Conde, director de investigación criminal. Solicitó medidas de seguridad urgentes para neutralizar la fuga de información.
pidió que se aplicara el polígrafo a toda la brigada. La respuesta llegó 10 días después. No fue una investigación. Fue su resolución de pase al retiro. 35 años de servicio terminaron abruptamente. El argumento oficial decía que no había cargo disponible para asignarlo. Pero Rivadeneira lo sabe. Un mensaje institucional claro para cualquiera que intentara tocar la red de protección que rodeaba al monstruo. Había pisado el palito reclamándoles. No aguantaron a un opositor. Lo eliminaron del sistema de la forma más administrativa posible. El caso plantea un enigma que atraviesa toda la estructura del poder. Si agentes policiales activos protegían al criminal, si los operativos sistemáticamente fracasaban porque alguien desde adentro alertaba con anticipación, si comandantes honestos eran dados de baja como castigo por denunciarlo, entonces Eric Moreno no era simplemente un delincuente hábil que escapaba por astucia propia. Era una pieza visible dentro de un sistema invisible, donde los uniformes se habían convertido en disfraces, donde la ley y el crimen compartían los mismos pasillos, los mismos despachos, las mismas nóminas. La pregunta central persiste. Si el monstruo finalmente cayó en Paraguay, fue porque las autoridades paraguayas dejaron de confiar en la policía peruana. Decidieron actuar solos. Hablaron en un idioma que los corruptos no podían entender. Cerraron el cerco sin avisar a Lima. Solo así lograron capturarlo. Eso significa que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera. Estuvo adentro desde el principio. Eric Moreno Hernández creció en las calles de Comas, uno de los distritos más poblados y violentos del cono norte de Lima. Su adolescencia estuvo marcada por la muerte prematura de un hermano. Un hecho que, según testimonios familiares, lo transformó. Migró entre robos menores, asaltos a transeúntes, actividades delictivas que parecían no tener mayor proyección. Intentó cursos en un instituto militar sin terminarlos. Buscaba estructura, disciplina, pero no dentro de la ley. Antes de cumplir 20 años, ya trabajaba como pistolero para bandas de piratas del asfalto. Era uno más entre cientos de jóvenes absorbidos por la economía ilegal del cono norte limeño. No había nada excepcional en su trayectoria inicial, solo hambre de poder y oportunidad en un territorio donde la ley del Estado apenas llegaba. Durante años, operó en las sombras sin mayor relevancia mediática. Los expedientes de la Policía Nacional acumulaban denuncias rutinarias: secuestro, extorsión, asesinato, tráfico de drogas, pero eran cargos que compartía con decenas de otros delincuentes de la zona. Lo que eventualmente lo diferenció fue su metodología. No dejaba testigos vivos. A quien no pagaba cupos lo ejecutaba personalmente sin contemplaciones. Su reputación comenzó a construirse sobre la brutalidad absoluta. Por eso le pusieron el apodo, el monstruo, no por su físico, por su método, por la frialdad con la que eliminaba obstáculos. La verdadera escalada comenzó con una disputa territorial que reestructuró todo el mapa criminal de Lima Norte. Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como el Jorobado, controlaba gran parte de las operaciones de extorsión, secuestro y narcotráfico en la zona. Era el capo establecido, tenía poder, conexiones, años de experiencia. Cuando Eric Moreno y su grupo exigieron participar en las actividades de la zona, el Jorobado los rechazó, los subestimó, los trató como delincuentes menores sin futuro. Ese desprecio fue el error fatal. Moreno no olvidó. Comenzó a prepararse para una guerra. Pero Moreno tenía un problema estratégico. No contaba con el arsenal necesario para enfrentar a una organización establecida como la de El Jorobado. Apenas tenía un puñado de armas viejas, pistolas oxidadas, algunos contactos menores. Necesitaba músculo real. Necesitaba acceso a armamento policial, a información de inteligencia, a contactos dentro del sistema. Fue entonces cuando apareció el hombre que lo cambiaría todo. Yojairo Arancibia Sevillano, conocido en el bajo mundo como JJ, ex policía separado de la institución por vínculos delictivos comprobados. Su historia era un catálogo de oportunidades perdidas y decisiones criminales. Había sido detenido por asalto en 2012, cuando aún era civil. En 2013 ingresó a la Policía Nacional del Perú. Parecía una segunda oportunidad. En 2015 fue encarcelado por robo agravado mientras ya vestía el uniforme. Y aún así, salió en libertad poco después. Fue dado de baja. Desde ese momento, su carrera criminal aceleró sin frenos ni límites morales. JJ tenía exactamente lo que Moreno necesitaba:
conocimiento interno de los protocolos policiales, acceso a armamento a través de contactos que seguían activos en la institución, manejo de sistemas de vigilancia, planificar rutas de escape, coordinar operativos con precisión militar. Además, su hermano Miguel Ángel Arancibia Sevillano también permanecía activo dentro de la Policía Nacional, trabajando en la comisaría de San Isidro. Miguel había sido detenido por asalto y extorsión en marzo de 2023. Sorprendentemente, fue reincorporado a sus funciones apenas 20 días después. Esa rapidez no fue casualidad. Era la confirmación de que la familia Arancibia tenía la capacidad de moverse dentro y fuera del sistema policial con impunidad. La alianza entre Moreno y JJ nació de una convergencia de intereses. Ambos querían eliminar a El Jorobado. Ambos veían la posibilidad de controlar Lima Norte si lograban sacar al capo establecido. Comenzaron a coordinar ataques, extorsiones dirigidas, secuestros selectivos que debilitaban la base económica del rival. Con las armas que JJ proporcionaba, con la información que filtraba sobre movimientos policiales, los injertos del Cono Norte nacieron como organización con músculo real. Ya no eran delincuentes comunes, eran una estructura militar con acceso privilegiado al sistema que debía combatirlos. JJ no solo era el número 2 de la banda, era el cerebro operativo. Mientras Moreno daba las órdenes estratégicas, JJ las ejecutaba con precisión. Planificaba extorsiones, coordinaba sicariatos, establecía objetivos, reclutaba personal, entrenaba sicarios y, lo más valioso, mantenía la red de infiltrados policiales que garantizaba que cada movimiento de la autoridad fuera conocido con anticipación. La guerra contra el Jorobado se mantuvo durante años. Atentados mutuos, asesinatos selectivos, pérdida de territorios, hasta comienzos de 2024, cuando el Jorobado finalmente fue capturado por la policía. Su detención generó un vacío de poder inmediato en la zona, y ese vacío fue rápidamente ocupado por JJ y Moreno, quienes consolidaron su control absoluto sobre Lima Norte en cuestión de semanas. La red criminal funcionaba con compartimentación estricta. Cada célula operaba de forma casi autónoma, pero respondía a una jerarquía clara. En la cima estaba Moreno desde el extranjero. JJ manejaba el brazo armado y la coordinación táctica. Grace Vados Neira administraba los fondos y movía el dinero entre cuentas nacionales e internacionales. Martina Hernández, madre del monstruo, recaudaba personalmente el efectivo de extorsiones en Ica y lo enviaba al exterior. Familiares de Grace también participaban. Su hermana Beverly transfirió miles de soles para financiar fiestas en Bolivia. Su tío Fernando giraba dinero a Paraguay vía Western Union. El padre William movió 40.000 soles para sostener operaciones. Todo estaba estructurado para difuminar el rastro. El armamento provenía de fuentes policiales. Georgie Israel Araujo Alba, conocido como Puita, era suboficial de tercera de la Policía Nacional. Trabajaba en la de Pincri de Caraballo y luego en el batallón de asalto del Cercado de Lima. Llevaba una doble vida. De día vestía el uniforme. De noche coordinaba entregas de armas, mantenimiento de pistolas, afinamiento de armamento. Los chats hallados en sus 2 celulares mostraban conversaciones directas con el monstruo. Hermano, puedes comprar accesorios en armería. Hazte una con las amistades que tienen guante, le escribía Moreno en clara referencia a contactos dentro de la PNP. Puita respondía con fotos de armas listas, vouchers de pago, confirmaciones de entrega. Pero su rol más valioso era la filtración de información. Cada operativo que se planificaba contra la organización era reportado con antelación. Nombres de agentes encubiertos, rutas de intervención, fechas exactas de allanamientos. Todo llegaba a manos de Moreno con tiempo suficiente para evacuar posiciones. Puita tenía acceso al sistema interno de la PNP y contactos en unidades élite como la SWAT. Cuando algún miembro de los injertos caía detenido, manipulaba reportes, borraba evidencias, hacía que carpetas fiscales desaparecieran. Era el eslabón que mantenía al monstruo siempre un paso adelante. La extorsión operaba sobre 3 ejes: transportistas, empresarios y artistas. Los cupos se cobraban semanalmente. Quien no pagaba recibía amenazas escaladas. Primero, mensajes de WhatsApp, luego llamadas detallando rutinas familiares.
Finalmente, Sicarios. En diciembre de 2024, la Orquesta Armonía 10 recibió un ultimátum. Se negaron a pagar. JJ ordenó el atentado. Una ráfaga de balas impactó el bus del grupo en el Callao. El cantante Paul Flores murió en el acto. El mensaje era claro. Nadie estaba fuera del alcance. Luego un audio de Moreno llegó a los teléfonos de los músicos sobrevivientes. Lima Norte lo estoy manejando yo. Lima Norte lo estoy manejando yo. La organización también utilizaba secuestros selectivos cuando las extorsiones no funcionaban. En mayo de 2024 raptaron a la empresaria Jacqueline Salazar Flores. El secuestro fue quirúrgico. La información sobre sus movimientos, rutinas y cámaras de seguridad la proporcionó su propio primo, Jesús Abraham Victoria Vallejo. Con esos datos, el operativo fue perfecto. Salazar escapó tras 3 días de cautiverio. Las investigaciones revelaron que Puita había coordinado directamente con el familiar traidor. Era su contacto directo con Moreno. La movilidad constante era otra pieza clave. Moreno nunca permanecía más de 2 semanas en el mismo lugar. Alternaba entre Bolivia, Paraguay y Brasil. Usaba documentos falsos. Cambiaba de aspecto regularmente. Mantenía parejas en distintos países que le proporcionaban cobertura logística. Una de ellas estaba embarazada en Paraguay y recibía dinero directamente de las operaciones en Perú. Todo estaba diseñado para garantizar que si una célula caía, el resto seguía operando sin interrupciones. El comandante Francisco Rivadeneira asumió el mando de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte en abril de 2023 con esperanza y determinación. La unidad había sido creada un año antes específicamente para combatir la ola de robos, homicidios, secuestros y extorsiones que azotaban la zona. Pero al tomar el cargo, se encontró con una realidad devastadora. Le habían prometido personal suficiente. Llegó con menos de la mitad. Los chalecos antibalas estaban deteriorados, algunos con rasgaduras visibles. De todo el arsenal asignado, solo un fusil estaba operativo. El presupuesto para operaciones de inteligencia era una burla institucional. Le ofrecieron 4.000 soles en total para gastos operativos cuando sabía perfectamente que la cifra real debía ser mucho mayor. Alguien se estaba quedando con el dinero. Rivadeneira reclamó directamente al coronel Eric Ángeles, jefe de la división de inteligencia. Exigió explicaciones. Quiso saber dónde estaban los fondos destinados a su brigada. El personal de la BREC le pidió que él personalmente fuera a reclamar la plata porque temían que si lo hacían ellos, les darían menos o directamente se quedarían con el dinero. Ese fue su primer enfrentamiento abierto con los mandos superiores. Y desde ese momento supo que había entrado en un terreno donde el enemigo no solo estaba afuera en las calles, sino también adentro, en los mismos pasillos de la institución. A pesar de todas las limitaciones, Rivadeneira comenzó a obtener resultados que nadie esperaba. Su método era simple pero efectivo. Operativos, sorpresa, realizados con extrema confidencialidad. No informaba al comando superior hasta el último momento. No compartía detalles con el personal hasta segundos antes de la intervención. Trabajaba solo con su círculo más cercano de agentes en quienes confiaba plenamente. En poco tiempo, capturó a más de 30 miembros de la organización del monstruo. Sicarios, extorsionadores, secuestradores. Cada golpe era una pérdida millonaria directa para Moreno. Cada captura desmantelaba una célula operativa. La organización comenzó a sentir la presión real por primera vez en años. Fue entonces cuando empezaron a llegar los mensajes. Números desconocidos, llamadas desde el extranjero, WhatsApp con amenazas cada vez más específicas. Te doy 2 horas para que respondas. No presobar, si no publicaré en todas las plataformas y redes sociales todo. Absolutamente todo. Yo no tengo nada que perder. Los míos están fuera de tu alcance. Así como pusiste tras las rejas a la madre de ese hijo que tengo, que no tiene nada de culpa, yo te pagaré con la misma moneda. El monstruo lo había ubicado. Conseguido su número personal gracias a los infiltrados dentro de la misma policía. Y ahora lo presionaba directamente. Pero luego el tono de los mensajes cambió. Ya no eran solo amenazas, eran ofertas. Yo soy elegante, quizás aún no me has tratado. Consigue una bomba y escríbeme. Moreno intentaba negociar, quería conversar. Probablemente ofrecer dinero, comprar su silencio
como había comprado a tantos otros. Rivadeneira jamás respondió un solo mensaje. Sabía que responder, aunque fuera para rechazarlo, sería el inicio de una relación que comprometería su posición. Prefirió el silencio absoluto y seguir trabajando. Sin embargo, algo extraño comenzó a ocurrir. Los operativos que planificaba con anticipación, aquellos en los que informaba al comando inmediato y al personal asignado, sistemáticamente fracasaban. Llegaban al objetivo y encontraban lugares vacíos. Información que había sido verificada horas antes resultaba obsoleta. Los delincuentes siempre se escapaban minutos antes de la intervención. En cambio, cuando Rivadeneira realizaba operativos sorpresa, sin avisar a nadie, sin pasar por los canales oficiales, los resultados eran exitosos. Capturaban a los objetivos, incautaban evidencia, hacían diferencia real. La conclusión era obvia y aterradora. Había una fuga sistemática de información dentro de la misma brigada. Rivadeneira identificó a unos 10 suboficiales sospechosos en Lima Norte. 2 de ellos trabajaban directamente en la BREC bajo su mando. Los removió inmediatamente, pero sabía que el problema era mucho más grande. Presentó un informe formal ante el general Marco Conde, director de investigación criminal de la Policía Nacional. Le explicó la situación, le mostró evidencias, le propuso una solución: aplicar el polígrafo a toda la brigada para identificar a los infiltrados. Confiaba en que esa medida permitiría limpiar la unidad y recuperar su efectividad. La respuesta del general Conde fue brutal y reveladora. Si pasamos el polígrafo, nos vamos todos. No era una broma, era una confesión implícita de que la corrupción llegaba hasta los niveles más altos, que tocar esa red significaba desmoronar la estructura entera. En diciembre de 2024, Rivadeneira recibió información de inteligencia de alta calidad. Habían ubicado a Negrín, uno de los operadores más importantes de la organización del monstruo, el brazo armado, el responsable directo de múltiples asesinatos. Era una oportunidad que no podían desperdiciar. Rivadeneira preparó a su equipo en silencio. Chalecos antibalas ajustados, fusiles cargados, rutas trazadas. Todo estaba listo para un operativo sorpresa que podría capturar a uno de los criminales más buscados de la zona. Dio la orden: ya, chalecos, saquen los fusiles. Los agentes se prepararon para salir, pero justo en ese momento, su superior inmediato, el coronel Ezequiel Poma Lavado, se paró físicamente frente a la puerta del cuartel. Prohibió la salida. No dejó salir a nadie. El argumento oficial fue preocupación por la seguridad de Rivadeneira, que el operativo era demasiado riesgoso, que no había las condiciones adecuadas. Rivadeneira no podía creerlo. «Disculpe, somos policías, ¿no?», respondió con incredulidad, pero la orden fue terminante. Nadie sale. El operativo fue bloqueado desde adentro. Negrín escapó. Y todos entendieron que alguien con mucho poder había dado instrucciones precisas para proteger a los criminales. El general Arriola Delgado le explicó después que su jefe estaba preocupado por su seguridad. «Tu jefe está preocupado por tu seguridad, que por eso no dejó salir a nadie». Pero Rivadeneira sabía la verdad. No era preocupación. Era obstrucción deliberada. Era protección al crimen organizado desde los niveles más altos del mando policial. Y ahora tenía la certeza de que no estaba luchando solo contra delincuentes en las calles. Estaba luchando contra una estructura de poder que había decidido que el monstruo era más valioso vivo y libre que capturado. Moreno, enterado de la situación, tomó la decisión final. Contactó directamente con el general Óscar Arriola Delgado y con el ministro Juan José Santibáñez. Ofreció sumas millonarias. Movió las influencias políticas necesarias. El objetivo era simple: remover a Francisco Rivadeneira del juego. El comandante había demostrado ser incorruptible. No aceptaba dinero, no respondía a amenazas, no negociaba. Y peor aún, estaba teniendo éxito. Más de 30 capturas en meses. Era una sangría que la organización no podía permitirse. El 6 de diciembre de 2024, Rivadeneira presentó formalmente su denuncia. Documentó la infiltración. Solicitó medidas de seguridad urgentes para proteger la integridad de la brigada. Pidió autorización para implementar controles más estrictos. 10 días después, el 16 de diciembre,
recibió su resolución de pase al retiro. 35 años de servicio policial terminaron con un documento de 2 páginas que argumentaba que no había cargo disponible para asignarlo. Fue pasado al retiro por denunciar que había filtración de efectivos policiales y que se estaban robando el dinero de inteligencia. La consigna había sido ejecutada con precisión burocrática. Mientras tanto, la presión sobre la organización del monstruo continuaba desde otros frentes. En junio de 2025, la Dirincri ejecutó un megaoperativo masivo contra la red financiera. Capturaron a Martina Hernández, la madre del monstruo, en Ica. La encontraron con material explosivo, grandes cantidades de efectivo producto de extorsiones y registros detallados de transferencias internacionales. Su rol era claro. Recaudaba personalmente el dinero de los cupos y lo enviaba al extranjero donde su hijo lo administraba. También cayó Grace Vados Neira, señalada como la administradora principal de los fondos ilícitos, y con ella, varios familiares que habían arrastrado al crimen: su hermana Beverly, su tío Fernando, su padre William. Todos habían participado en la red de transferencias que sostenía financieramente la organización. Durante ese mismo operativo cayó Georgi Israel Araujo Alba, conocido como Puita, suboficial de tercera de la Policía Nacional. Fue encontrado en el último piso de un edificio en Comas tras una intervención coordinada. Los agentes subieron piso por piso. Cuando llegaron al último nivel, Puita acababa de lanzar su celular por la ventana. El aparato contenía todas las conversaciones comprometedoras, las pruebas directas que lo conectaban con Moreno, los chats coordinando entregas de armas, los mensajes filtrando operativos. Intentó destruir la evidencia en el último segundo posible. Lo más sospechoso del operativo fue quién lo encabezó: el coronel Franco Moreno Panta. Varios mandos habían solicitado liderar esa intervención, entre ellos el propio Rivadeneira, antes de ser dado de baja. Todos fueron apartados sin explicación, y durante el allanamiento, cuando las cámaras grababan todo, el coronel ordenó que el camarógrafo se retirara del lugar. Se quedó solo con Puita. Le habló en voz baja. Le informó que Grace Vados ya lo había delatado. Nadie registró esa conversación. Nadie supo exactamente qué más se dijeron, pero la sospecha quedó sembrada. El coronel Franco Moreno Panta también estaba comprometido. Eric Moreno, desde la clandestinidad, grabó un video, con la voz distorsionada y el rostro completamente cubierto. Estaba visiblemente furioso por las capturas. Lo que más risa me da es que algunos policías que han participado de ese operativo han conversado conmigo y han recibido su platita, y ahora se hacen los pulcros. No era una afirmación vacía. No era una afirmación. Era una advertencia directa de que tenía documentación, de que conocía nombres específicos, de que podía hablar públicamente si lo presionaban demasiado. El mensaje implícito era claro: si caigo, todos caemos. Mayo de 2025. Tingo, María, Huánuco. La Dirincri coordina con divisiones especializadas para cerrar el cerco sobre JJ. Yojairo Arancibia Sevillano, el número 2 de los injertos del Cono Norte, es capturado junto a otros 2 presuntos miembros. Incautan 2 armas de fuego y 30 municiones. La detención representa un golpe devastador para el brazo armado de la organización. JJ era quien planificaba atentados, coordinaba sicariatos, establecía objetivos. Con él fuera, la estructura operativa quedaba descabezada. 5 días después, Moreno difunde otro vídeo desde la clandestinidad. Con la voz distorsionada y el rostro completamente cubierto, intenta minimizar la captura. El señor JJ es parte de mi familia, mas no parte de mi poder. Ahora la familia está más grande y unida. Muestra celulares, armas de largo alcance, periódicos recientes, para probar la vigencia del material. Pero el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la Dirección de Robos de la Dirincri, ve otra cosa. Ese sujeto está debilitado. Por eso se disfraza. Se cubre hasta las uñas. Nos tiene miedo. Sabe que vamos a detenerlo. Se siente débil, pero quiere verse fuerte. Los informes de inteligencia confirman que la organización intentó planear el rescate de JJ. Miembros cercanos como Cachete, quien se encontraba en Bolivia, coordinaban una operación para liberarlo. La PNP refuerza la seguridad en los penales. El cerco se cierra.
Entre marzo y septiembre de 2025, múltiples operativos fracasan. En marzo, una intervención en Paraguay es comprometida por filtración de información. Moreno escapa. Rivadeneira denuncia públicamente que ciertos suboficiales facilitaron los datos. En junio, nuevamente evade un cerco. Las autoridades paraguayas pierden la paciencia. Si van a capturarlo, será sin coordinación con la policía peruana. Septiembre de 2025. La estrategia cambia. Solo 3 agentes paraguayos conocen el operativo final. Se comunican exclusivamente en guaraní para evitar cualquier filtración. Ubican a Moreno en un departamento de San Lorenzo. La tarde del 24 de septiembre, 3 hombres de civil cruzan la plaza. A las 5:50 de la tarde, Eric Moreno Hernández cae. Tiene 4 celulares que serán la clave para identificar toda la red de complicidades. En una de las primeras entrevistas, admite haber sido alertado de operativos anteriores. Siempre. La palabra queda grabada. Siempre. La captura no solo expone a Moreno. Abre una caja de Pandora sobre la corrupción policial. Los celulares incautados contienen conversaciones con agentes activos, coordinación de pagos, filtraciones de información clasificada. La Fiscalía inicia investigaciones paralelas. El abogado penalista Julio Espinosa advierte que si se confirman las filtraciones, los policías implicados podrían enfrentar penas que superan los 20 años por corrupción especial, obstrucción a la justicia y encubrimiento. En noviembre de 2025, la jueza paraguaya Clara Ruiz Díaz aprueba la extradición de Moreno a Perú por delitos graves de crimen organizado. La defensa apela, pero el proceso avanza. Moreno teme regresar. En entrevistas desde la cárcel paraguaya, insiste en que llegando lo van a matar, que tiene enemigos dentro y fuera del uniforme, que sabe demasiado. La caída del monstruo no terminó con la extorsión en Lima Norte. Rivadeneira advierte que los injertos del Cono Norte son ahora una organización hueca. Moreno cayó, pero los sicarios están distribuidos, actuando como mercenarios en pequeños grupos mientras esperan un nuevo líder. La violencia no cesó, solo cambió de rostro. Los asesinatos continúan, los cupos se siguen cobrando. La diferencia es que ahora nadie sabe exactamente quién está al mando. La investigación policial confirma que al menos 150 agentes de la PNP están siendo investigados por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Muchos continúan desempeñando funciones activas en la institución. El Grupo Escorpión, unidad de élite antidrogas, está particularmente comprometido. Las conexiones con organizaciones brasileñas como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la capital son evidentes. El crimen transnacional no solo ha penetrado las fronteras peruanas, ha penetrado los uniformes. Rivadeneira también reveló haber escuchado audios de conversaciones entre Moreno y alcaldes de Lima Norte. No menciona nombres, pero la implicación es clara. La red de complicidades no se detiene en la policía, alcanza niveles políticos. Rivadeneira, además, confirma que Moreno mantenía relaciones con dirigentes de construcción civil que frecuentaban el Congreso. Aunque la investigación sobre posibles vínculos con parlamentarios nunca se concretó porque fue retirado del cargo, la sombra de la duda persiste. El jefe de la PNP, Óscar Arriola Delgado, presentó una querella contra Rivadeneira por difamación. Niega haber recibido dinero de Moreno. Niega que existieran infiltrados. Niega que Rivadeneira haya entregado informes con nombres de agentes corruptos. Pero Rivadeneira mantiene su versión. Dice que Arriola accedió a información reservada que pudo haber permitido la captura del delincuente a finales de 2024, que parte de la culpa de muchos homicidios la tiene él, que uno de sus informantes fue ejecutado en diciembre y que Moreno le envió 12 videos del asesinato como advertencia. El ministro Santibáñez también enfrenta acusaciones. Rivadeneira lo señala de haberse hecho de la vista gorda en diciembre de 2024, cuando había información concreta para capturar al monstruo. Santibáñez niega las acusaciones y anuncia acciones legales. Pero el patrón se repite. Cada vez que alguien señala corrupción interna, es separado, difamado o amenazado. La captura de Moreno dejó una lección brutal. No era solo un criminal hábil, era un síntoma de una enfermedad más profunda. Mientras policías venden información, mientras comandantes honestos son dados de baja por denunciar, mientras generales y ministros miran hacia otro lado,
El crimen organizado no necesita esconderse. Puede operar desde adentro. Puede usar el uniforme como disfraz. Puede convertir las comisarías en refugios y los cuarteles en centrales de operaciones. Moreno está preso en Paraguay esperando extradición. Pero su red sigue activa. Los sicarios que entrenó siguen en las calles. Los policías que compró siguen en sus puestos. Los alcaldes con quienes negociaba siguen en sus municipios. La estructura sobrevive porque nunca dependió de un solo hombre. Dependía de un sistema donde la traición tenía precio y el silencio se compraba con billetes. La pregunta no es si habrá un nuevo monstruo. La pregunta es, ¿cuántos más están esperando su turno mientras alguien desde adentro les avisa que el camino está despejado?